la iglesia de la ciudad? ¿Bien? ¿Están alegres? Lo decía la pastora hace rato. Alégrense porque ya es sábado, ya no es viernes y el domingo ya viene. Un domingo en el que Jesús resucitó y en el que Jesús va a hacer grandes cosas, pero va a comenzar también, como lo ha estado haciendo toda la semana, a hacer milagros, a mostrarnos ese gran amor en todo momento y siempre esa oportunidad que nos da de poder no salir igual que como entramos. Así que te voy a pedir que en esta hora dispongas tu corazón, dispongas también tu mente, porque este mensaje va a hablar muchísimo a tu mente, igual a tu corazón, pero principalmente a tu mente. Y quisiera que si de pronto te estás sintiendo dormido o adormilado, ahí en tu lugar levántate y sacúdete, pero no te duermas, porque Dios quiere hablar algo a tu vida hoy. Y bueno, ¿por qué no volteas al que está a tu lado y le dices, ¿sabías que todos tenemos una medida de fe? Este es un tema que Dios ha estado tratando muchísimo en mi vida este último mes, principalmente. Como algunos de ustedes saben, hubo una situación muy difícil en este mes pasado, específicamente con la vida de Freud, que realmente tocó el corazón también de todos los que somos cercanos a él. Y esta situación que ocurrió con Freud no solamente cambió su vida y no solamente ha tocado su vida, sino que también ha traído una lección a la mía, y en específico acerca de la fe, acerca de lo que es la fe y de qué esperar con la fe. Y meditando en esto me encontré con que todos tenemos una medida de fe, como lo que tú le acabas de decir a tu hermano de al lado. ¿Por qué no abres tu Biblia en Romanos 12:3? O lo vamos a pasar en las pantallas. Lo voy a leer. Romanos 12:3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí lo dice muy claro la Biblia. Dice que Dios repartió una medida de fe a cada uno. Él a algunos les dio más fe, a algunos les dio menos fe. Pero la buena noticia es que dile al que está a tu lado, tu fe puede y debe crecer. Y no lo digo yo, sino que también lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 1:3. Dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Eso quiere decir que no importa si la medida de fe que tú tienes de parte de Dios es poquita o es mucha, aún así tu fe puede ser acrecentada. Y en este día Dios quiere acrecentar tu fe. Esta semana fue titulada como la semana que define nuestra fe. Y en esta hora yo quisiera que la noticia de que Jesús resucitó rete tu vida y rete tu fe para ir a un nuevo nivel de fe. Leyendo la Biblia, específicamente este relato de la resurrección, porque viene narrado en los 4 evangelios, me encontré con distintos grupos y distintas medidas de fe. Hubieron muchas personas que la Biblia nos dice que se encontraron con el Jesús resucitado. Dice Pablo que fueron aproximadamente 500 personas las que vieron a Jesús resucitado. No a Jesús resucitar el momento, sino a Jesús resucitado. Jesús estuvo algunos días sobre la tierra también después de que resucitó, y 500 personas o más de 500 personas lo vieron, fueron testigos de este gran milagro. Y en esta hora yo quisiera recalcar específicamente 3 grupos que yo encontré en los que podemos ver una medida de fe diferente y una madurez diferente de fe en cada uno de ellos. Este mensaje es muy especial para mí porque normalmente cuando a alguno de nosotros le toca predicar, el tema ya está puesto y te dicen, te toca este tema y prepáralo con la libertad y con lo que Dios te dé, pero prepáralo. Pero este tema yo lo recibí de parte de Dios en este mes sin darme cuenta. Entonces, cuando lo estaba redactando, cuando lo estaba haciendo, fue muy especial porque primeramente Dios me estaba confirmando muchas cosas. Y segundo lugar, pues yo me sentí como pez en el agua. Hubieron algunas dificultades, porque ahorita van a ver algunas definiciones, pero me sentí como pez en el agua. Y entonces espero que tú puedas abrir tu entendimiento en esta hora y que Dios pueda hablarte, pueda hablar a tu vida. Entonces, entendiendo que tenemos medidas de fe diferentes, en este relato de la resurrección,
yo me encontré con 3 grupos diferentes de personas. Número 1, el de las mujeres. Mateo 28 del 1 al 10 en la Nueva Versión Internacional, si me lo pueden poner en las pantallas para que lo lean, dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que cuando hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero ¿cómo? Pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Este primer grupo de personas es el grupo que representan las mujeres. Y este grupo es aquellos que oyen y creen. Si te das cuenta, las mujeres, en lo que acabamos de leer, creyeron que Jesús había resucitado por lo que escucharon que el ángel les dijo. Ellas aún no habían visto a Jesús resucitado y sin embargo nos damos cuenta que ellas creyeron en la palabra que les dijo el ángel y corrieron a avisarle a los discípulos de esta gran noticia. Con muchísima alegría, dice que asustadas porque habían visto algo sobrenatural, pero muy alegres, creyendo que Jesús había resucitado. A ellas no les hizo falta ver a Jesús resucitado para creer. Ellas únicamente con lo que escucharon creyeron en la resurrección de Jesús. El segundo grupo es el de los discípulos. Y les voy a leer aquí 3 citas. Marcos 16, 10 al 13 dice: ella fue, refiriéndose a María Magdalena, ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué? No lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Lucas 24, del 9 al 11 nos dice: al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Y Juan 20, del 19 al 21 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Y bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Este segundo grupo es el que conforman o el que representan los discípulos. Y ellos oyeron, tuvieron que ver y después creyeron. A los discípulos no les bastó únicamente con escuchar las cosas. No solamente lo escucharon de boca de las mujeres, sino que también se acuerdan de los caminantes de Emaús, que ahorita lo leímos en un versículo corto. Ellos también le contaron a los discípulos que Jesús había resucitado. Y sin embargo ellos seguían creyendo que era una tontería y no creyeron. Ellos necesitaban ver para creer. Y este es el segundo grupo, los que oyen, los que ven y entonces creen. Y en este relato que acabamos de leer, había un discípulo que faltaba. Solo habían 10 discípulos aquí en este momento en el que Jesús aparece. Y el discípulo que faltaba era Tomás. Y justamente Tomás representa al grupo número 3. Vamos a leer Juan 20, del 24 al 29 en la NBI, igual. Dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré.
repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tomás representa al grupo número 3, que son los que oyen, los que ven, los que tocan y entonces creen. Tal fue el caso de Tomás. Él pidió más evidencias que todos los demás discípulos. Los discípulos dijeron, bueno, estamos escuchando de boca de las mujeres que Jesús resucitó, estamos escuchando de boca de los caminantes de Maús que Jesús resucitó, pero no lo creemos. Y Jesús dijo, bueno, yo estoy escuchando de boca de ellos, de boca de las mujeres, de boca de ustedes, los discípulos, y aún así, si lo veo no voy a creer hasta que, ¿qué? Hasta que yo meta mis manos en sus heridas y que mi mano atraviese su costado. Hasta este punto llegó Tomás. Él se fue todavía un paso más allá. Y ahora yo te quisiera preguntar, ¿tú cuál crees que estuvo bien? ¿Cuál de los 3 grupos estuvo bien? ¿Y cuál estuvo mal? Los voy a dejar un poquito para que piensen, medítenlo, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y la respuesta es ninguno. Jesús estaba consciente de la medida de fe y de la madurez de fe de cada uno y supo venir de acuerdo a la fe que cada uno tenía. Él nunca se enojó con Tomás por pedirle por pedirle evidencia para creer. Nunca vemos que Jesús se enoje. Al contrario, él comprendió que la medida de fe que tenía Tomás era diferente a la medida de fe de las mujeres y a su vez esta era diferente a la medida de fe que tenían los discípulos y supo venir de acuerdo a la fe que cada uno de ellos tenía. Fue súper paciente Jesús y atendió a la necesidad de fe de cada uno de ellos. Jesús bien pudo haber dicho, y yo me imagino que pudo haber pensado, yo creo que este Tomás me salió más incrédulo que los demás. Ya, pero bueno, como ya convencí a los 10 que me restaban, pues bueno, yo voy a dejar que Tomás regrese a su vida pasada, ya mejor no lo voy a considerar, no lo voy a tomar en cuenta porque Tomás es súper incrédulo y una persona así de incrédula no me funciona, no me va a servir. Mejor me olvido de Tomás y me quedo con estos 10 que me creyeron. Me imagino que Jesús pudo haber dicho eso, pero sin embargo no lo hizo. Él pacientemente atendió a la necesidad de fe que tenía Tomás. ¿Por qué? Porque sabía que Tomás también era una pieza fundamental en la obra que iba a hacer después los discípulos. Sabía que era una pieza fundamental y que él también iba a ayudar a extender el evangelio. Y es por eso que dijo, vale la pena mostrarme a él de acuerdo a la medida de fe que él tiene. Pero lo que sí, y es algo que quisiera recalcar, es que lo animó a no quedarse en el mismo nivel de fe. Cuando le dijo, bueno, ya viste, ya tocaste, ahora no seas incrédulo y sé un hombre de fe. Ahí Jesús le estaba animando a no quedarse en la fe que había tenido, sino a que fuera y diera un paso más. La tarea de los discípulos no era nada fácil y Jesús sabía que no podía dejarlos creyendo a medias. ¿Te imaginas que los discípulos hubieran quedado creyendo a medias? ¿Cuál sería el resultado de la iglesia? ¿Hasta dónde crees que hubieran podido llegar los discípulos si se hubieran quedado a la mitad? Jesús sabía que sobre los discípulos se iba a recargar la fe de millones de creyentes y entonces tenía que ser una fe sólida, la de los discípulos. Todo mundo cataloga a Tomás de incrédulo y se habla a veces un poco mal de él. Se refieren a Tomás el incrédulo y todo el mundo, si les pregunto ahorita, ¿quién quiere ser como Tomás? Yo creo que nadie va a levantar la mano. Pero después de que escuchemos este mensaje completo y yo pregunte quién quiere ser como Tomás, yo creo que todos van a levantar la mano. Así que dile al que está a tu lado, eres como Tomás. Y no es un insulto, ahorita lo van a ver.
Entonces decíamos que todo el mundo habla un poco mal de Tomás, pero si nos ponemos estrictos, como debieran haber sido las cosas, lo ideal habría sido que todos hubieran estado completamente seguros de que Jesús iba a resucitar, porque Jesús no lo dijo una, ni dos, ni tres veces, lo dijo muchas veces cuando estaba aquí en la tierra, cuando aún no era crucificado. Lo dijo a sus cercanos, pero también toda la gente lo sabía, no por nada, hasta los mismos, los principales de los judíos, los fariseos, se me fue la palabra, los mismos fariseos lo sabían también, porque era algo que se escuchaba. Hasta por eso el temor que en ellos se levantaba era que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús, y entonces por eso mandaron a montar guardias a la tumba de Jesús, porque ellos no querían que se hiciera un alboroto más grande. Jesús era un peligro cuando estaba vivo, pero Jesús seguía siendo un peligro cuando estaba muerto. Entonces los fariseos lo sabían. Eso quiere decir que los discípulos lo habían escuchado cantidad de veces, que iba a resucitar, lo habían escuchado muchas veces. En la Biblia lo vemos repetidamente, pero en la Biblia no se habla todo lo que Jesús vivió. No se hablaba las 24 horas del día de Jesús, sería súper extenso. Entonces los discípulos habían escuchado muchas veces, y lo ideal entonces era que ellos estuvieran seguros de que Él iba a resucitar, pero nos damos cuenta que hasta las mujeres tenían un asomo de duda. Ellas, dice la Biblia, que muy temprano, en la madrugada, llevaban las especias que ellas habían preparado, porque querían ir a ungir a Jesús. Eso quiere decir que ellas también estaban esperando ver a un Jesús muerto. Ellas también tenían un asomo de duda. Creyeron cuando el ángel les dijo, pero no iban con esa actitud al 100% de ver a un Jesús vivo o a un Jesús resucitado. Reflexionando en esto me encontré con una frase que ha causado muchísimos fricciones o debate, controversia, y principalmente entre los cristianos. Y es una frase de Tomás de Aquino, y dice: la duda es el motor de la fe. De hecho, no se los había dicho, pero el título de este mensaje es Dudar para creer. Muchos me dirán, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo que la duda es el motor de la fe? Si toda la vida nos han enseñado que dudar está muy mal y que dudar no viene de parte de Dios. Y hasta me podrían decir que esto es antibíblico, pero déjenme explicarles un poco más. Debemos de partir de la idea de que fe y razón no están peleadas. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? O en otras palabras, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y ahora yo pregunto, ¿cómo puede pedirnos Dios amarlo con toda nuestra mente si, según algunas personas, nuestra mente se contradice con la fe? ¿Tú crees que sería posible si nuestra mente o si la razón no viniera de parte de Dios? ¿Sería posible amar a Dios con nuestra mente? No sería posible, pero por algo Dios nos dice que tenemos que amarlo no solo de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Porque aquí mismo Dios nos está diciendo que Él nos creó con una mente, con un entendimiento, con una razón, y que esa razón no tiene por qué estar peleada con nuestra fe. Hasta aquí entonces hemos asumido que desde la perspectiva de la Biblia no hay contradicción entre fe y razón. Sin embargo, también no debemos cometer el error siguiente, que es pensar que debemos creer solamente lo que podemos comprender totalmente. No podemos ni debemos esperar que la descomunal verdad quepa dentro de las paredes tan estrechas de nuestra mente. Un hombre llamado Josh Dowell lo explica de la siguiente manera. Se los voy a leer y les voy a pedir que pongan mucha atención. Dice: confinar la creencia dentro de los límites de la mente es como proteger del peligro a un niño en crecimiento, encerrándolo en un cuarto oscuro. Estará seguro de los perros, de las avispas y de malos conductores, pero su desarrollo se obstaculizará. Nunca experimentará la alegría de la luz, del sol, de un césped ni de las mariposas.
De la misma manera, nuestras creencias estarán seguras si conservamos solo aquellas que podemos guardar con llave dentro de las paredes de nuestra comprensión. Pero nunca experimentaremos la alegría de zambullirnos en las gigantes olas de la verdad y descubrir la realidad más allá del horizonte de la comprensión de la mente. Es decir, la fe supera la razón en aquello que le resulta imposible de concebir. ¿Cuántas cosas no resultan a nuestra mente imposibles de concebir que Dios habla en nuestras vidas? Y lo vemos en el caso de los que fueron, de los discípulos, de las mujeres, todos ellos, para ellos era difícil de concebir que Jesús resucitara, porque no era lógico, era algo antinatural inclusive, que después de 3 días, cuando el cuerpo ya tenía que estar hediendo, cuando el cuerpo ya tenía que empezar su proceso de putrefacción, Jesús resucitara. Dice, esto no significa que ambas, hablando de la razón y la fe, se opongan, sino que la fe llega más allá que la razón, pero van en la misma dirección. Hay una metáfora también que hace este autor, y me gusta mucho porque lo explica muy claro, y dice, cuando la razón llega al borde del abismo del conocimiento, señala el puente que la fe debe cruzar. Es decir, cuando tú llegas a un punto en el que ya no conoces más, ya no te da tu entendimiento, entonces la misma razón te apunta hacia el puente de la fe, lo que debes cruzar para poder seguir avanzando. Van en la misma dirección, la razón y la fe, pero la razón se queda corta y la fe continúa en ese camino. La fe supera la razón, pero no están peleadas. ¿Tú crees que Jesús no sabía todo esto? Por algo Dios nos creó con todos los elementos que tenemos. Porque hubiera sido muy fácil para Dios únicamente crearnos con emociones, con voluntad y sin razón. Para que no tuviéramos dudas, hubiera sido más fácil crearnos de esta manera, pero a Jesús le plació darnos un entendimiento, una mente y una razón. Dios espera que superemos la barrera de la razón mediante un salto de fe. Cuando la razón nos dice es imposible, la fe nos dice para Dios es posible. En este sentido no hay contradicción, sino más bien una paradoja. ¿Ustedes saben qué es una paradoja? Una paradoja es más o menos como el título que yo le puse, dudar para creer, porque pensamos que son cosas opuestas, pero no lo es. Es decir, una paradoja suena como una contradicción, pero no es una contradicción. Es solamente una contradicción aparente. Aquellos que no logran entender la fe, es decir, los incrédulos, las personas que no comparten nuestra fe, seguirán pensando que la fe es un atentado contra la razón. Pero aquellos cuyo entendimiento ha sido iluminado por el Espíritu Santo, dice que somos capaces de distinguir la contradicción aparente, es decir, que somos capaces de distinguir la paradoja. Por eso Pablo, cuando está enseñando a los corintios, en 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que en sí el evangelio es una locura, porque a la razón, a toda la gente, es difícil de entender. Primeramente preguntan, a ver, ¿quién en sus 5 sentidos manda a su hijo a morir por una humanidad que lo rechaza y que no lo ama? Por una humanidad que constantemente está negándolo y está remilgando y quejándose de él. A toda la gente, y si alguna vez les ha tocado hablar con doctores o personas muy estudiadas, eso no les cabe en la cabeza. Para ellos son locuras, son tonterías, como lo leímos. Nosotros negamos que nuestro Dios todopoderoso esté limitado por las dimensiones lógicas de la mente humana, pero asimismo sabemos que la razón es don de Dios y que podemos amarlo no solo con nuestra alma o con nuestros sentimientos o con nuestro corazón, sino también con toda nuestra mente. Por ello los cristianos creemos, como dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber, o es decir, a nosotros, es poder de Dios. Es lo que dice la Biblia. Para los que
están perdidos, el evangelio, la palabra de Dios es una locura. Pero para nosotros que hemos creído, la palabra de Dios es poder de Dios, porque es algo que nosotros vivimos y que experimentamos día a día. La fe de cada uno de nosotros, por necesidad, necesita ser cuestionada para crecer y madurar. De otra manera nos quedaríamos con una fe infantil, una fe inmadura, una fe solamente cimentada sobre sentimientos y emociones o sobre lo que hemos escuchado de alguien más. O sea, recuerdan simplemente de Job, de la vida de Job. Él, si le hubieran preguntado en un principio quién era Dios, él hubiera podido responder: es el creador de las estrellas, es el creador del universo, es el que, etcétera. Todo lo que le habían dicho toda su vida que era. Sin embargo, cuando pasa esa grande tribulación, es cuando él entiende. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora yo te he experimentado. Ya no puede venir alguien a decirme que tú eres esto. Ahora yo sé que tú eres eso, porque yo te he visto obrar así en mi vida. Y es por eso que la fe no es solamente creer en Dios. Dice la Biblia también que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no solamente significa fe creer en Dios o en Jesús o en la Biblia. Fe es buscar más allá del corazón, buscar entender dentro de nuestras capacidades eso en lo que creemos, y en esa búsqueda llegar a convertirnos en amigos íntimos de Dios. Muchas veces no entenderemos las cosas, porque como lo vimos o como lo escuchamos, la fe sobrepasa y rebasa muchas veces a la razón. Pero hay muchas cosas que sí podemos razonar con la fe. Razonar con la mente. La razón, la mente con la que Dios nos dotó, es ese bachecito que nos lleva a dudar, a cuestionarnos. ¿Quién de aquí no ha dudado alguna vez? ¿Quién ha recibido promesas de parte de Dios? ¿Y quién ha dudado de esas promesas alguna que otra vez? Yo creo que todos aquí levantaríamos la mano. Y déjame decirte que no hay nada incorrecto en dudar o cuestionarse eso en lo que creemos. Al contrario, es parte de nuestra naturaleza y una de las herramientas que Dios utiliza para llevarnos a una relación más profunda y perfecta con Él. Porque Dios no te deja solamente en la duda. Malo fuera que dudaras y te quedaras en la duda todo el tiempo. Sino que Dios, como lo vimos en los tres casos, sabe y supo venir a la necesidad de fe de cada quien. Cuando uno ya está tambaleándose y dice: no sé si creer o si no creer, escucho esto, leo esto, me trato de aferrar a tu palabra, pero viene la duda, Dios sabe llegar a tu vida y hablar de acuerdo a la medida de fe que tú tienes. La duda debe traer el resultado que trajo a la vida de Tomás y de los demás discípulos. Una vez que dudaron, Jesús atendió su duda. Ellos creyeron y no se quedaron en el mismo nivel de fe que tenían antes de dudar. Tú puedes darte cuenta que simplemente, imagínate a un Pedro. Aquí yo quise leer la versión más general, pero dice, y lo dice después Pablo más adelante, que Jesús, antes de presentarse a los 10 discípulos, se presentó a Pedro, a él solito. Es Pedro el que lo negó, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. ¿Qué te habla la negación de Pedro? ¿Qué te dice la negación de Pedro? Incredulidad también, duda, temor. Y sin embargo eso no detuvo a Jesús. Jesús supo venir también a la necesidad de Pedro, de acuerdo al nivel de fe que él tenía. Y antes de aparecer a todos los demás, se le apareció a Pedro. Yo muchas veces me he preguntado por qué esta anécdota no viene tal cual narrada en los evangelios, sino que la menciona después Pablo. Yo siempre me pregunto, ¿qué le habrá dicho Jesús a Pedro en ese momento? Pedro estaba destrozado porque lo había negado. Y sin embargo recibió de Jesús las palabras que él nunca pensó recibir. Yo siempre me imagino que la restauración de Pedro comenzó ahí, después de darse cuenta que Jesús no lo acusaba por haberlo negado. Y que a pesar de su incredulidad, a pesar de su duda, a pesar de su temor, tenía ahí a un Jesús
que seguía pensando que él valía la pena, que no quedó diciéndose, como tampoco dijo con Tomás: Pedro me negó, ya no me va a servir, ya no me va a funcionar, mejor busco a alguien más, alguien que no esté dudando como él. Jesús no lo hizo, porque conoce también el corazón y la mente humana. Es por eso, como lo veíamos ayer, Él fue probado en todo, tentado en todo. Él puede comprendernos perfectamente bien, cualquiera que sea nuestra necesidad o nuestra situación. A Jesús nunca le van a poder contar, nunca le vamos a poder contar qué tan tristes estamos, qué tan necesitados estamos, porque Él todo lo padeció. Y nos damos cuenta aquí que Jesús supo venir de acuerdo a la medida de fe de Pedro. Pero ahorita, enfocándome otra vez en la vida de Tomás. Tomás, el que le llamamos incrédulo. A mí me encanta la expresión la expresión que Tomás da una vez que toca las heridas del Maestro, las heridas de Jesús. Jesús le dice: lo pediste, así que ven, mete tus dedos y mete tu mano en mi costado, atraviésala, tócame y veme, ve que soy real. ¿Y sabes cuál fue la expresión de Tomás? Si él no hubiera sido sincero, si Tomás no hubiera sido sincero y se hubiera a lo mejor conformado a creer a medias lo que había escuchado de los discípulos, para Tomás toda la vida Jesús hubiera sido el Señor de Pedro, el Señor de Juan, el Señor de los discípulos que lo habían visto. Pero Tomás fue sincero y dijo: Dios, reconozco mi debilidad, reconozco que yo necesito verte, y no solo verte, sino también sentirte, para poder creer que tú resucitaste. Y Jesús no se enojó, Jesús entendió y dijo: este me necesita ver y me necesita tocar, porque tal vez tiene menos fe, tal vez la madurez de su fe es menos que la de los demás. Y nos damos cuenta en la expresión de Tomás de ese cambio tan grande que hubo en él. Me imagino que si Tomás hubiera tenido un termómetro de fe, la fe hubiera estado en naranja o en amarillo, casi vacía. Pero en ese momento en el que Tomás toca las heridas de Jesús, su fe se le dispara y el termómetro casi se rompe. Y lo único que él puede declarar y exclamar es: Dios mío, Señor mío. Yo no sé si eres el Señor de Juan, de Pedro, de María, pero lo que sí sé es que eres mío. Eres mi Dios, eres mi Señor. Ya nadie me puede contar. Sé que eres mío. Te he experimentado en carne propia. Y sí, tal vez me faltó fe, pero en tu grandísima misericordia y en tu grandísimo amor, tú supiste atender a mi necesidad y te me revelaste. Y Tomás grita: Dios mío y Señor mío, mío. Desde lo más profundo de su ser, exclama esta frase. ¿Y sabes qué? Tal fue la seguridad de Tomás de saber a quién servía, que una vez que él hubo terminado con su propósito en esta tierra, que él hubo terminado su ministerio, él cumplió lo que un día le dijo a Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ya toda la gente estaba
Los fariseos ya estaban buscando apresarle, ya estaban buscando tomarle para matarlo. Y Tomás fue el único que dijo, vayamos y muramos con él. Y nos damos cuenta de que tal fue la fe de Tomás después de esta, que él cumplió esto. Tomás murió por su Señor. Una vez que hubo cumplido su propósito, él murió mártir. Dicen los estudiosos que él murió con una estaca atravesada. ¿Y tú crees que le importó? Porque él sabía a quién servía. Porque él entendió que Dios era su Dios. Ya no era el Dios de Pedro nada más. Ya no era el Señor de Pedro nada más. Ya no era el Señor de Juan nada más. Era su Dios y su Señor. Él ya no necesitaba que nadie le contara. Él estaba seguro de quién había creído. Él estaba seguro de quién era su Salvador. Y no le importó morir de la manera en la que murió, porque él sabía a quién estaba sirviendo. Si vas a dudar, que tu duda provoque lo que la duda provocó en Tomás. Que tu duda sea un escalón para pasar a otro nivel de fe. No te quedes en el mismo nivel. Permite que la noticia de la resurrección de Jesús transforme tu vida y por medio de tu fe acrecentada tu situación cambie. Este mes fue difícil. Yo tenía una lucha constante en mi cabeza. El mismo día del accidente estábamos en la muy noche afuera del hospital. Y lo único que sabíamos era que Freud podía perder la vida. No sabíamos detalles, no sabíamos nada. Estábamos afuera, la única persona que podía estar adentro era Carla, adentro de la sala. Y en ese momento yo escuché a Dios que me dijo, levanta tus ojos. Y yo volteé hacia arriba y vi las estrellas. Y me dijo, las manos que sostienen esas estrellas están sosteniendo la vida de Freud. ¿Qué te puedes esperar? Y yo dije, tienes razón Dios, voy a confiar, mi corazón va a tener paz. Y tuve paz, pero fueron la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y no sabíamos nada y de nuevo mi mente se empezaba a llenar de duda, de temor. Y de nuevo yo volteaba a las estrellas y decía, Dios, como tú me lo dijiste, yo me voy a aferrar a lo que tú me dijiste. Y Freud, dieron las 4:30 de la mañana más o menos, salió Carla y nos dijo, lo operaron, pero el panorama no es nada bueno, aún así. Ya sobrevivió la operación, el primer paso está dado. Nuestro reto el día de hoy es alcanzar el nivel de fe al que Jesús anima a Tomás a llegar. ¿Tú sabes cuál es? Te dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el reto de cada uno de nosotros. No importa si tú estás en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3. Dios sabe venir de acuerdo al nivel de tu fe, pero Él no espera que te quedes en el mismo nivel. Él espera que tú vayas en aumento, que tu fe vaya creciendo. Porque déjame decirte que cuando tú vas avanzando y vas subiendo escalones, mayores cosas vas viendo. Yo tenía una lucha grande en mi ser. Y yo escuché de Dios que me decía, declara las cosas que no son como si fueran. Y a mí me dio miedo. Hubo un día en la noche que mis suegros venían de ver a Freud y la situación pintaba muy mal, muy, muy mal. Nosotros estábamos bien, estábamos en casa, estábamos felices. Cuando recibe Aaron la noticia, nos venimos abajo, nos sentimos deprimidos, tristes. Y entonces dijimos, vamos a orar. Y ahí fue cuando cuando Dios me dijo, declara las cosas que no son como si fueran. Y a mí me dio mucho miedo porque dije, ¿qué tal si lo declaro y no pasa? ¿Qué tal si lo declaro y no? Pero yo tenía a Dios diciéndome. Y yo le dije, yo dije en ese momento,
todo apunta para el otro lado. Todo apunta, la lógica me dice que no, la razón me dice que no. Pero Dios me está diciendo que declare esto. Y entre que creía y no creía, lo declaré. Y yo no digo que únicamente por mi oración está, pero yo sé que la oración de todos fue escuchada y que también la fe de todos fue escuchada. Pero Freud, después de que le dijeron en el primer hospital, te vas a quedar aquí 6 meses, y en el segundo hospital le dijeron, te vas a quedar aquí 3 meses mínimo, Freud está en su casa, recuperándose, gracias a Dios, en 3 semanas. Lo que solamente Dios puede hacer. Lo que solamente Dios puede hacer. Lo que el Cristo resucitado en que nosotros creemos puede hacer. Y el día de mañana yo sé que va a ocurrir algo muy grande. Pero yo quiero que desde ahorita te prepares y te veas como una liguita. Veas tu fe como una liga, la cual puedes estirar y estirar, porque Dios te está llamando en esta hora a estirar tu fe. Yo sé que aquí hay situaciones difíciles que tú estás pasando, tal vez es enfermedad, tal vez es necesidad, tal vez es una situación que te está poniendo entre la espada y la pared y tú ya no sabes hacia dónde voltear. Dios en esta hora te quiere, o te dice más bien lo que le dijo a Tomás: bienaventurados los que no ven y creen. Así que declara las cosas que no son como si fueran. Permite que tu fe sea ejercitada. Es cierto, es difícil pasar al siguiente nivel, pero agárrate de esa duda y que en vez de que esa duda te tire, esa duda te catapulte al siguiente nivel. Y pídele a Dios que se muestre a tu vida y declara con poder las cosas que tú quieres ver. ¿Por qué no te pones de pie allá en tu lugar? Y le dices: Dios, ante todo reconociendo mi debilidad, reconociendo tal vez que no soy la persona de mayor fe, que muchas veces dudo. Tú que me conoces, que conoces lo más profundo de mi corazón, tú que me has formado, tú que pensaste en mí y sobre todo tú que me entiendes. Ven a mi vida de acuerdo al nivel de fe que yo tengo, de acuerdo a la medida de fe que yo tengo. Porque yo no me quiero quedar ahí, no me quiero quedar en el nivel de fe en el que estoy. Yo quiero crecer porque quiero ver cosas grandes en mi vida, en la vida de mi familia, en mi ciudad también. Y si hay algo que a lo mejor te está estorbando, te está preocupando, te está afligiendo, ponlo delante de Dios y declara las cosas que no son como si fueran. Declara las cosas que no son como si fueran, porque Dios te quiere sorprender. Porque Dios te quiere recordar una vez más que aun cuando tu fe fuera como un grano de mostaza, ese grano de mostaza puede mover montañas. Ese grano de mostaza puede mover cualquiera que sea tu situación, cambiar tu situación en un segundo. El Dios en el que nosotros creemos puede cambiar cualquier cosa en un segundo. Solamente basta una palabra de parte de Él para que las cosas cambien a tu favor. Y en esta hora también tú mueves la mano de Dios. Y recuerda que en tu boca hay poder. Declara las cosas que no son como si fueran. Declara las cosas que no son como si fueran. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Aquí está nuestro corazón y presentamos delante de ti, Señor, la medida de fe que tú nos has puesto. Queremos que esta fe se estire. Queremos que esta fe crezca, Dios. Porque queremos encontrarnos con un Cristo resucitado. Con un Cristo al cual no lo detiene nada. El Cristo que ha removido la piedra. El Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos.
el Cristo que reina sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre mi ciudad. Ese es el Jesús en el que yo creo. No un Jesús que se quedó colgado, sino un Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Rey de Reyes? Soportaste mi dolor, mi vergüenza y mi traición, todo por tu amor. Creador del cielo y mar, mi pecado te rompió, todo por tu amor, todo por tu amor. Solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó. Ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Inocente y santo Rey, muerto por mi libertad, todo por tu amor. Diste tu vida por mí, voy a dar mi vida por ti, todo por tu amor, todo por tu amor. Solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó. Ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó. Ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Lo hiciste por mí, Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor.